Ahora vamos a dar paso al módulo 2. En el módulo 2 vamos a abordar todo lo relacionado con los consumos problemáticos. Primero, vamos a tratar de reflexionar un poco qué es problemático. ¿Para quién puede llegar a ser problemático el hecho que una persona consuma? Y si llegamos a tener un consumo problemático, pues qué implicaciones o cómo nos podría llegar a afectar. Bueno, todas estas preguntas las iremos respondiendo en el desarrollo de este módulo. Entonces, un consumo es problemático cuando nos damos cuenta que hay una afectación en la salud, sea física o psicológica. También cuando se están afectando nuestras relaciones interpersonales con nuestra familia, con nuestros amigos y cuando hay un deterioro en el desempeño académico o laboral. Es decir, cuando ya no somos los mismos que éramos antes de empezar a consumir, cuando nos hemos dado cuenta que de pronto ya no tenemos la misma capacidad para concentrarnos, que nos cuesta mucho más tiempo realizar una tarea que antes realizábamos de una manera rápida. Todas estas consecuencias nos deben llevar a darnos cuenta si se nos está convirtiendo en un consumo problemático. Igualmente, también es una señal que se está convirtiendo en un problema cuando hay afectaciones en la parte económica, es decir, estoy de pronto dejando de comprar mis fotocopias o de asumir mis gastos personales porque el dinero lo estoy invirtiendo en el consumo. También cuando hay implicaciones en la parte legal. Si de pronto en algún momento me han sancionado o si me han encontrado de pronto con cierta cantidad de droga que no está permitida, todo esto lo debemos tener en cuenta para empezar a identificar cuando el consumo es problemático. Entonces, respondiendo a la pregunta de qué es problemático, podemos darnos cuenta que lo problemático puede significar para todos algo diferente. Puede ser que una persona que empiece a tener, ejemplo, cambios o afectaciones en su relación de pareja, y puede ser que esos roles que se tienen en las diferentes áreas de la vida se empiezan a deteriorar o a descuidar. Cuando, ejemplo, una mujer ya no le da tanta importancia a sus labores o a sus funciones en ese rol de madre porque tiene problemas debido al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, podríamos decir que para todos representa lo problemático algo diferente y nos puede traer distintas consecuencias. En general, la forma en que podemos empezar a evaluar y a observar si un consumo es problemático es a partir de esas afectaciones que les mencioné en un comienzo, en la salud físico-mental, deterioro en las relaciones familiares o sociales, cambios en el rendimiento académico o laboral, o implicaciones o afectaciones en la economía y problemas con la ley debido a dicho consumo. En muchos casos, precisamente, el consumo puede estar relacionado con problemas legales como conductas de hurto, delincuencia. Cuando esto pasa, allí debemos darnos cuenta y ser muy conscientes que estamos llegando a un consumo muy avanzado que puede afectar nuestra vida de diferentes maneras. Y para ti, ¿qué es un consumo problemático? Se considera que todo consumo es problemático con ciertas personas que hacen parte de población vulnerable, como las madres gestantes y lactantes, e igualmente con los niños y adolescentes.
Más adelante les voy a explicar un cuestionario que nos permite evaluar cuál es el nivel de riesgo de acuerdo al nivel de consumo de sustancias psicoactivas. Hay algo muy importante por señalar y es que en el caso de los niños y los adolescentes, este cuestionario, por ejemplo, siempre nos va a arrojar nivel de riesgo medio o alto. ¿Por qué? Porque las consecuencias para un niño y para un adolescente que está consumiendo son distintas a las consecuencias que va a tener un adulto debido a este problema. Entonces, tengamos en cuenta qué población es vulnerable y cómo se puede afectar. Ahora, debemos diferenciar cuáles son precisamente como esos patrones de consumo. En un primer momento tenemos ese uso experimental, que es cuando se prueban las drogas para conocer cuáles son sus efectos. Ese es el primer contacto que se tiene con la sustancia psicoactiva. Debemos pensar precisamente que ese primer contacto pues puede colocarnos de entrada en situación de riesgo, porque para todos o todos vamos a reaccionar diferente. Entonces, algunos al consumir por primera vez van a decir no, definitivamente no me gusta, las reacciones que experimenté fueron muy desagradables, no lo voy a volver a hacer. Y puede haber otra persona que también en ese primer consumo pues logre tener como unas reacciones muy placenteras y entonces sea como un factor de riesgo para que lo vuelva a hacer. Segundo, tenemos el uso regular o social. Este es como una vez que ya se ha probado los efectos de la droga, se sigue repitiendo el consumo y este se integra al estilo de vida de la persona como un hábito. Entonces, ¿qué pasa allí? Ya se vuelve como un consumo habitual. La persona que de pronto empezó a consumir una vez por semana, cada vez va aumentando, puede ser 2, 3 o varias veces por semana, y esto quiere decir que en este punto el consumo de la droga se está convirtiendo en un hábito que se está integrando a ese estilo de vida. En el tercero tenemos el uso nocivo, ese tercer patrón de consumo que la Organización Mundial de la Salud lo define como una situación o una condición que puede poner en riesgo a la persona, ocasionándole daños en su salud física o en su salud mental. Es decir, aquí en este podríamos estar empezando a hablar de lo que es un consumo problemático, porque ya se estarían empezando a evidenciar esos daños de las relaciones, de la salud, lo económico, y por último tenemos el patrón de abuso y dependencia. Acá, ¿qué pasa? La droga es como el centro y la prioridad en la vida de esa persona. Entonces, ahí vemos de una forma muy marcada que las personas empiezan a abandonar todas sus actividades y de pronto tienen una reunión familiar, una reunión con amigos o compromisos académicos, lo dejan a un lado y no responden a estos porque están más ocupados consumiendo sustancias psicoactivas. Acá, ¿qué pasa? Los daños físicos y psicológicos son muchos más evidentes, y acá en esta parte ya es donde podemos empezar a ver reflejado de una forma más evidente el síndrome de abstinencia. Entonces la persona, cuando de pronto deja de consumir o no puede hacerlo por algún factor externo, porque está en una reunión de trabajo o en un compromiso académico, pues empieza a presentar síntomas fisiológicos y psicológicos que hacen parte de ese síndrome de abstinencia. ¿Qué es? Toda esa reacción de nuestro cuerpo y de nuestra mente que se puede presentar cuando no podemos acceder a ese consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos un autor que se llama Griffith,
que para él cualquier comportamiento que cumpla con 6 de los siguientes criterios es definido operacionalmente como una adicción. El primero es la saliencia. ¿Qué quiere decir? Se refiere a cuando una actividad se vuelve la prioridad en la vida de la persona, o sea, todo gira en torno a esta actividad. En este caso estaríamos hablando del consumo de sustancias psicoactivas. En segundo, cuando hay una modificación del humor, cuando las personas experimentan una serie de cambios emocionales debido a estar realizando esa actividad. Entonces vemos que la persona, si consume, empieza a experimentar de pronto estados de euforia, digamos que como más motivación, y se sienten diferentes en las situaciones en las que normalmente están rodeados y en las actividades que hacen parte de sus rutinas. Ejemplo, empieza a decir, no, es que cuando yo escucho música después de haber consumido, pues siento que es mucho mejor, logro como estar más contento, más alegre, logro percibir mejor los sonidos. Todo esto estaría cumpliendo con ese criterio de modificación del humor. Algo importante también es entonces en la saliencia, que es cuando el consumo de sustancias psicoactivas está empezando a dominar los pensamientos de la persona. Recordemos que todo parte de allí. Si este consumo está empezando a generar como un cambio en el patrón de pensamiento, pues va a influir directamente en que emocionalmente se tengan otras respuestas y a nivel de conducta las personas también empiecen a asumir comportamientos diferentes. El tercer criterio, según este autor, es la tolerancia. ¿Qué pasa? La tolerancia se refiere a la necesidad que van experimentando las personas de aumentar la cantidad de consumo para poder conseguir y lograr esa sensación agradable. O sea, inicialmente empiezan a consumir con unas dosis bajas o mínimas, pero en la medida que se va desarrollando esa tolerancia, las personas sienten que esa dosis mínima ya no causa el efecto, la sensación placentera que causaba en un principio, y por tal motivo deben aumentar su patrón de consumo. Hasta aquí llevamos entonces la saliencia, que se refiere precisamente cuando hay un énfasis o cuando la vida de la persona gira en torno al consumo de sustancias psicoactivas y se producen cambios en su forma de pensar, en sus emociones y su comportamiento. El segundo, que es cuando hay modificación del humor, cuando la persona experimenta diferentes reacciones emocionales bajo el efecto de las sustancias psicoactivas. Y el tercero, la tolerancia, que es cuando la persona empieza a tener esa necesidad de aumentar su consumo para poder empezar a experimentar esa sensación agradable o placentera que antes lograba con una dosis más baja. Hasta este punto los invito a que puedan ir haciendo su lista de chequeo y vayan mirando con cuáles de estos criterios de pronto se han identificado. Pues de esta manera podemos detectar a tiempo cuando estos consumos se nos están volviendo problemáticos y la idea es poder pedir ayuda a tiempo. El otro criterio, según el autor, es el síndrome de abstinencia, que es, como lo he explicado anteriormente, ese conjunto de reacciones desagradables a nivel físico y psicológico porque la persona no puede consumir. Cuando no puede acceder a la sustancia, empieza a presentar una gama de síntomas desagradables. Tenemos el conflicto
como quinto criterio que nos menciona este autor, que se refiere a esas dificultades que podemos llegar a tener con las personas que están a nuestro alrededor. Acá debemos preguntarnos si hemos tenido conflictos con mi papá, con mi mamá, con mi pareja o con mis amigos debido a ese consumo. Si me dicen es que usted ya no respeta las normas de la casa, es que usted ha venido bajando hartísimo las calificaciones en el colegio, los resultados en la universidad, cuando vemos que empezamos a tener esas dificultades o diferencias con otras personas por ciertas situaciones que están relacionadas con ese consumo, eso también nos debe alertar y llevarnos a que nos demos cuenta que posiblemente estamos ante la presencia de un consumo problemático. Y la recaída entonces es cuando una persona de pronto lleva un tiempo sin consumir, logró detener su consumo, pero recae y vuelve a hacerlo. Esto también nos dice, bueno, no es un consumo tan sencillo porque precisamente cuando implica recaída es porque posiblemente ya se han estado generando aspectos de la dependencia física o psicológica que hacen que la persona vuelva a repetir esa conducta. Entonces, todos esos criterios, lo más importante es que además de conocerlos y tener esa información acerca de qué son, es importante que ustedes se lo hagan a manera de pregunta. En el primero, si por ejemplo la vida de ustedes en algún momento ha empezado a girar en torno al consumo de sustancias psicoactivas, si esto se ha vuelto su prioridad. Si la respuesta es sí, estaríamos cumpliendo con ese criterio de saliencia. Segundo, si cuando usted consume sustancias psicoactivas, o más bien si usted consume esas sustancias para obtener cambios en su estado de ánimo, también estaríamos cumpliendo con el segundo criterio expuesto por el autor. En el tercero, si cuando usted no puede consumir por alguna situación empieza a experimentar síntomas desagradables, también estaríamos cumpliendo con ese criterio del síndrome de abstinencia. Cuarto conflicto, poder evaluar entonces allí qué dificultades o qué problemas han tenido debido a ese consumo de sustancias psicoactivas. Y por último, la recaída. Si ya han intentado dejar de consumir o han dejado de hacerlo por un tiempo y han vuelto a hacerlo, estarían cumpliendo con ese criterio. Que aquí estaríamos hablando de un consumo problemático que nos debe llevar precisamente a que busquemos ayuda profesional para poder implementar acciones de tratamiento de manera oportuna. A continuación, se va a presentar un mapa conceptual del tema.